Santiago capítulo 4 y versículo 8 dice en una de sus partes este versículo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué había pasado en la iglesia a la cual Santiago le escribe para que le diga estas palabras? Cuando uno lee toda la carta, encontramos en ella que pareciera ser que algunos hermanos se habían alejado de Dios y habían asumido algunas conductas mundanas, unas prácticas mundanas en su vida. Y por eso Santiago invita a esta iglesia y a estos hermanos a acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, la relación de esta iglesia y la práctica de algunos hermanos estaba rota y por lo tanto ese puente que se había roto debía de restaurarse. La pregunta es: ¿cómo debemos acercarnos a Dios si le hemos fallado? Santiago nos dice en primer lugar que debemos acercarnos en arrepentimiento. En el verso 8 y 9 de este mismo capítulo 4, Santiago dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos dice que si hemos fallado a Dios, debemos devolvernos a Él en arrepentimiento. Y la pregunta entonces que me hago: ¿en qué consiste este arrepentimiento? En primer lugar, consiste en dolernos por el pecado que hemos cometido. Por eso Santiago les dice en este verso 8, 7 y 8: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El arrepentimiento nos lleva a reconocer la falta o pecado. Significa dolernos por ese pecado que hemos cometido con Dios. El arrepentimiento también debe llevarnos a un cambio de vida, a un cambio de conducta. Santiago dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este lenguaje es tomado del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes, antes de ofrecer sacrificio, debían de lavarse las manos. Así que la frase limpiar las manos significa que tu conducta sea pura, que tu conducta sea limpia. Así que lo primero que debemos hacer al acercarnos a Dios cuando le hemos faltado es arrepentirnos. En segundo lugar, debemos acercarnos obedientemente. En el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra someteos significa ponernos bajo la autoridad de Dios. Así que Santiago nos dice: si nos acercamos a Dios, tenemos que someternos a Él. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Es reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. ¿De qué manera nos acercamos a Dios cuando hemos pecado? Nos acercamos, decía, en arrepentimiento, en obediencia. Y en tercer lugar, debemos acercarnos con humildad. En el verso 10 de este capítulo 4 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra humillaos también puede traducirse como humildad. Así lo traduce la versión del lenguaje actual. Dice: sean humildes delante del Señor. ¿Cuál es la idea? Es reconocer que sin nuestro Dios nada podemos hacer. Así lo dijo Jesús: separado de mí nada podéis hacer. Entonces Dios nos ha dado una promesa, y si nos sometemos en humildad a Él, dice la palabra, y Él os exaltará. Estimado hermano y amigo, si te has alejado de Dios, hay una solución. Dios nos motiva a venir a Él con la promesa de recibirnos, pero tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, dispuesto a obedecerle humildemente. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios les bendiga.